Día Mundial de Parkinson vamos a dar esta pequeña conferencia o plática entre mi compañero Axel y su servidor Alonso Flores. Vamos a comenzar diciendo que la enfermedad de Parkinson o mal de Parkinson es una alteración neurológica que se genera en el sistema nervioso central y se caracteriza por la pérdida prematura de células del cerebro encargadas de producir una sustancia química llamada dopamina. En el Día Mundial del Parkinson tiene el objetivo de crear conciencia e informar a la población sobre esta enfermedad con el fin de ayudar a las personas que la padecen, así como implementar acciones para la prevención o retraso de la aparición de síntomas. Esta enfermedad fue establecida por la Organización Mundial de la Salud en el año de 1997 y es celebrada cada 11 de abril debido al natalicio del neurólogo británico James Parkinson, quien en 1817 describió las características de esta enfermedad, la cual fue nombrada en ese entonces como la parálisis agitante. Ahora, como modo de introducción, si Axel nos quisieras ilustrar un poco qué tiene que ver la dopamina con la información de Parkinson. Muchas gracias, Alonso. Pues bien, principalmente este neurotransmisor que vamos a conocer como dopamina se encarga de dos cosas esenciales. Una, justamente, es esta estabilidad emocional y por otra parte, tiene que ver con los movimientos. Estos movimientos precisos que hacemos en nuestro día a día, los cuales pues hacemos con normalidad. Sin embargo, como bien estaba comentando Alonso, se llega a desarrollar cierta afectación a partir de algo que ocurre con la dopamina. Como estaba comentando, en los ganglios basales es donde se produce principalmente este neurotransmisor. Una vez que estas células se ven dañadas o afectadas, la dopamina deja de producirse y deja de ser suficiente para el control tanto emocional como conductual en el organismo. Esto produciendo lo que vamos a conocer como bradicinesia. Y dirán, ok, ¿esto qué quiere decir? Es esta lentitud extrema para realizar alguna actividad. Es decir, si aquí tengo mi compás, voy a tardar mucho en poder alcanzarlo. Esto también se ve relacionado con la amplitud que tenga de movimiento y la velocidad, como les estaba comentando, en que lo voy a hacer. De igual manera, otra dificultad que se llega a presentar es este tremor en reposo. Esto quiere decir que en un momento en el cual alguna de mis extremidades se encuentre bajo reposo, pues se va a presentar temblando, aunque en este caso yo lo tengo apoyada, va a presentar este temblor. Y bien, estos al menos son algunas de las principales señales. Alonso, ¿quieres continuar mencionando algunas? Sí, claro, cabe mencionar que los síntomas del Parkinson, perdón, aparecen cuando se ha perdido alrededor del 80% de la dopamina en una sustancia, la sustancia negra que está localizada en el mesencéfalo. Esta está ubicada en el tronco cerebral que actúa como centro del movimiento. Algunas de las pérdidas del movimiento se refiere por etapa a la enfermedad del Parkinson. Por ejemplo, la etapa 1 del Parkinson, eh, estos son síntomas leves en una parte sola del cuerpo. La etapa 2, los síntomas afectan las ambas extremidades del cuerpo. Todavía la persona puede ser aquí independiente. En la etapa 3, la pérdida del equilibrio y la lentitud significativa. En esta etapa la persona empieza a perder movilidad en todas las extremidades del cuerpo, lo cual le dificulta el movimiento. Entonces, lo que aquí puede acarrear son bastantes accidentes. Falta de equilibrio puede provocar caídas y accidentes. En la etapa 4 hay una discapacidad motora grave. Ya la persona le puede dificultad, o sea, una de los síntomas del Parkinson es la rigidez, aparte de los temblores. Y en la etapa 5, esa característica hay una discapacidad total que es una rigidez extrema grave. Aquí la persona ya necesita ayuda para moverse, o sea, ya es una persona incapacitada totalmente. Entonces la rigidez extrema pues lo incapacita totalmente para sus actividades de la vida diaria, lo que lo vuelve esta es una enfermedad neurodegenerativa, que quiere decir que hay muerte celular y es una enfermedad crónica y progresiva. Muchas gracias, ¿Algo más? Alonso. Pues, como acaban de ver, existen diferentes etapas en las cuales va evolucionando el Parkinson.
Sin embargo, hay algunas señales las cuales nos predisponen, pues, en un principio que se llega a presentar esta enfermedad. De acuerdo a estudios, en el 90% de los casos se llega a presentar liposoma indígena. Esto quiere decir que es la pérdida en leve o total del olfato. A la par que se presentan diferentes dificultades en la vida diaria, sin presentar, como estaba comentando bien el psicólogo Alonso, esta rigidez muscular o estos temblores, como lo viene siendo la dificultad para dormir, el estreñimiento, dificultad para el habla, esto ocasionado principalmente por la disminución del volumen en el cual estoy conversando, además de, disculpen, además que se puede presentar esta dificultad para levantarse. Y bien, se destaca que en México existe entre 300,000 y 500,000 casos o personas con esta enfermedad. Sin embargo, de acuerdo con estadísticas, por cada 100,000, 50 personas están predispuestas a desarrollar esta general. Usualmente las personas que desarrollan la enfermedad del Parkinson son personas mayores de 60 años. Sin embargo, han existido casos en los cuales la enfermedad puede presentarse, o al menos estos indicios, a partir de los 40, o en algunos casos excepcionales, en una más corta edad. No sé cómo decir en esta parte. Y bien, Alonso, ¿algo más que nos quieras compartir? Sí, por supuesto. Esta enfermedad se manifiesta entre la cuarta y sexta década de vida de las personas. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, el 70 de las personas que padecen o que la padecen tienen más de 65 años. Cabe mencionar que la mayoría de las personas que son diagnosticadas son hombres, mientras que el 15% tienen 50 años y en menor cantidad se han registrado casos en personas menores de 40 años de edad con la enfermedad o el trastorno de Parkinson, mal de Parkinson. La pérdida de neuronas en esta parte del cerebro que estábamos ya mencionando, que es la sustancia negra, normalmente los síntomas empiezan a aparecer cuando se ha perdido del 50 al 60% de neuronas, que normalmente de esta parte del mesencéfalo, ubicado en el tronco cerebral que se llama sustancia negra, esta pérdida de neuronas es lo que causa la enfermedad del Parkinson. Ahora, la dopamina aquí actúa como un mensajero químico que ayuda como mensajero para que el cerebro mande mensajes, señales de movimiento al movimiento del cuerpo. O sea, eso no solamente es una neurotransmisora encargada de la gestión emocional o de las emociones, sino también tiene que ver mucho con esta situación del movimiento. Eh, Hablando de eso, desde una perspectiva psicológica, Parkinson no solamente se manifiesta con síntomas de temblores o rigidez muscular, sino también por la pérdida del neurotransmisor de la dopamina, también genera cambios conductuales. Por ejemplo, puede haber trastornos de control de impulsos, ansiedad o depresión debido a esto. Eso se lo voy a explicar en un momento. Si quieres comentar algo más en lo que yo ahorita les comento esto, Axel. Ajá, pues perfecto. Pues bien, como estaba mencionando el psicólogo Alonso, la dopamina es una fuente que se encarga con esta parte motora. Sin embargo, también tiene este papel para para la regulación del estado de ánimo. En este caso, se ocupa de lidiar con esta ansiedad y depresión. La ansiedad la vamos a conocer como la preparación hacia miedos futuros y la depresión como una tristeza. Y se hacen una pregunta, chicos, Ah, ok. que dice, ¿por qué el Parkinson se desarrolla más rápido en hombres o se desarrolla más en hombres? Mira, en este momento no se han identificado cuáles son las razones, sin embargo, se alude principalmente que es una cuestión genética, ya que las razones por las cuales se desarrolla la enfermedad de Parkinson, como les digo, aún se desconocen. Sin embargo, existen algunos factores que favorecen que aparezca esta enfermedad, como lo viene siendo la exposición de ciertas toxinas, esto encontrado en algunos pesticidas, algunas sustancias químicas que se usan para producir alguna adicción dentro de las metanfetaminas.
Me pregunto si Alonso quisiera aportar algo. No, no tengo el dato en concreto de por qué se da más en hombres que en mujeres. Factores genéticos se dan en el caso del 10 o 15% de factores genéticos. Vamos, hablando de la dopamina dentro del Parkinson, cambiando un poquito ya del tema, este, el Parkinson genera un desequilibrio químico en el cerebro. La enfermedad no solo afecta a la dopamina, también daña las neuronas que producen otros químicos esenciales para regular las emociones, como por ejemplo la serotonina. Su disminución está directamente vinculada con la depresión y con los trastornos del sueño. La noradrenalina está relacionada a su pérdida con la incapacidad de manejar el estrés y mantener la atención, lo que genera ansiedad, lo que también puede generar trastorno de control de impulsos. Y la dopamina, que influye en el sistema de recompensa, niveles bajos de dopamina provocan apatía, falta de motivación e interés y en un dado caso la depresión. Este desequilibrio químico en el Parkinson es porque muchos podríamos pensar, o sea, que la persona con Parkinson, o sea, le dan, por ejemplo, el diagnóstico que tiene una enfermedad neurodegenerativa que a la larga o a la postre lo puede dejar paralizado y el impacto del diagnóstico es lo que lo puede trastornar o lo puede cambiar su estado de ánimo, pero lo que realmente lo que está provocando esto es que su cerebro no está funcionando de una manera correcta. También lo que está pasando es que está cambiando su estructura del cerebro, se está degenerando de forma paulatina. Entonces, la intervención psicológica y psiquiátrica para el bienestar del paciente con Parkinson también es fundamental. Sin Adelante, Oscar. embargo, gracias. Sin embargo, hay algo que debemos de tener muy en cuenta, ya que en algunos medicamentos que se usan para producir en mayor parte pues esta dopamina puede ocasionar otro problema. Y como bien estabas mencionando, viene siendo algunas conductas que ponen en riesgo, dirigidas a satisfacer en un primer momento pues esta ansiedad. Entonces es algo que se debe de tener mucho cuidado con la administración de este tipo de medicamentos, usualmente siendo ICRs, que son inhibidores de la recaptación de serotonina. Bueno, Alonso, ¿algo más que quieras comentar? Sí, la enfermedad de Parkinson afecta a diferentes áreas de la vida de la persona, tanto como física, laboral, emocional y familiar. Podemos poner ejemplo que en el área física hay síntomas motores, como ya habíamos mencionado, temblores, rigidez muscular, lentitud de movimientos e inestabilidad postural, lo que incrementa el riesgo de caídas o accidentes por riesgo de caídas. Como se mencionó anteriormente, los síntomas motores del Parkinson se deben a la pérdida de neuronas en la región del cerebro llamada sustancia negra. El temblor o la lentitud, como ya se había mencionado, lo reitero nuevamente, es cuando se pierde entre el 60 y el 80% de esta sustancia o de las neuronas que componen esta sustancia negra. En este caso, la dopamina actúa como un neurotransmisor encargado de coordinar y suavizar los movimientos musculares. En el área emocional y psicológica, como vimos en el desequilibrio químico que se produce el Parkinson, hay alteraciones del estado de ánimo en el Parkinson, que no son solo una reacción emocional al diagnóstico, sino una parte integral de la enfermedad causada por cambios biológicos y estructurales del cerebro. Como podemos ver, la persona con Parkinson, o sea, eh, por esta falta de producción de dopamina, recaptación de dopamina o de producción de dopamina, pues existen cambios en el estado de ánimo. Algunas de las áreas importantes que se ven afectadas en el paciente con Parkinson es en el área familiar o social, que es en el aislamiento o el estigma. Una persona con Parkinson, o sea, se ve estigmatizada o sea, básicamente por el prejuicio cultural de una persona que no es productiva. La persona se empieza a aislar porque se empieza a sentir de una manera que no sirve, entonces se empieza a aislar de su familia. Entonces, en este caso, se deberían de trabajar o fortalecer las habilidades sociales para que el paciente pueda convivir con su familia o en su entorno como una persona sana o normal. Cambios de roles familiares, por ejemplo, aquí los que son, en, como ya se había mencionado, se da alrededor de los 60 a los 65 años se diagnostica la enfermedad del Parkinson. Entonces, estas personas adultas ya normalmente son padres o son abuelos. Entonces, el rol de cambio de roles, pues
pasa a ser los hijos o los padres los que se vuelven cuidadores. Aquí cabe recalcar que la recarga emocional no solamente recae en la enfermedad de Parkinson, con el enfermo del mal de Parkinson, sino también de sus cuidadores. También hay problemas de comunicación. Esto se debe a un tema muy interesante sobre la rigidez muscular. No se da una expresión, eh, unas expresiones emocionales faciales de manera adecuada, entonces lo que puede parecer que la persona está rígida. Entonces este puede ser un problema de comunicación. Ahora sí, Axel, si nos quisieras comentar alguna de la carga emocional o carga socioemocional de los cuidadores, si tienes el dato, por favor. Claro, muchas gracias. Pues bien, como estaba comentando Alonso, las personas que son afectadas por la enfermedad de Parkinson no es solo la persona que cuenta con ese diagnóstico, sino que son las personas que se encuentran acompañándolo en el transcurso de esta enfermedad. Y esto principalmente, como se comentaba, el Parkinson puede ser algo completamente incapacitante. Tal vez esa persona que realizaba diferentes actividades en su día era autosuficiente, sabía qué hacer, podía prepararse su comida, podía hacer las cosas diarias en su vida, se ve limitado a partir de esta enfermedad, a partir de esta rigidez muscular, a partir de esos movimientos involuntarios que se pueden presentar. Debido a esto es que las personas como familiares o cuidadores son las que se ocupan principalmente de sus cuidados, es decir, de su alimentación, de su vestimenta, o en algunas ocasiones, justo acompañándolo, puedes hacer del baño, realizar algunas tareas simples como lo es cambiarse, ducharse, cosas que se harían día a día. Es por eso que la salud de algunos cuidadores se ve parcialmente afectada, principalmente porque la carga no es relacionada a, oye, es que estoy cuidando a mi mamá, estoy cuidando a mi papá, sino al tiempo en el cual se invierte con la persona. Esto generando en particular estrés en el cuidador, teniendo dificultades para regular las emociones, cómo se está sintiendo, incluso la eficiencia con las cuales emplea sus actividades como cuidador. Esto de igual manera afectando a la persona con enfermedad de Parkinson, ya que el trato, en lugar de ofrecer pues esta gentileza que se le ofreció en un principio, quizás por este agotamiento que se está generando, puede desarrollar pues incluso hartazgo, algo que dificulta la relación entre la persona con enfermedad de Parkinson y su cuidador. Algo que se debe tener en cuenta por esta parte es que, oye, es muy simple que la persona pues vaya y contrate a alguien especializado para que lo cuide. Sin embargo, estamos hablando de que estos servicios igual son costosos. Es por eso que las personas que se ofrecen a cuidarlo pues son familiares, personas cercanas, la pareja, y cada una de ellas pues podrán tener o no tener formación, pero la mayoría no tiene formación académica, la cual está orientada a cómo cuidar a una persona con este tipo de diagnóstico, lo que en un principio puede ser algo incapacitante, incluso algo complicado para la persona que se encarga de cuidarlo. Esto generando algo conocido como estrés del cuidador, lo cual es vinculado principalmente a la persona que está cuidando, ya que no cuenta con estos suficientes conocimientos, esta organización o este autocuidado por sí mismo. Y bien, ya vemos mucho de esta parte del cuidado. Sin embargo, me gustaría pues conocer, bueno, preguntarle a Alonso acerca de si en este caso la depresión prevalece por en sí del Parkinson o las afectaciones que genera. Deja ver si entendí la pregunta. Si prevalece el Parkinson como enfermedad comórbida. Exacto. Sí, por el desequilibrio, sí, normalmente se da este desequilibrio, como ya se había mencionado, se va a estar reiterando mucho sobre la producción de dopamina. Entonces las personas, no solamente es una situación de neurotransmisores o de química cerebral, también la situación, o sea, que engloba integralmente la vida de la persona afectada con Parkinson, pues
se desanima, se puede dar baja autoestima, su autoconcepto, su imagen se va deteriorando por la incapacidad que va produciendo en los movimientos del cuerpo. Entonces estas personas también son, y de hecho no son atendidas psicológicamente por el Parkinson, pues lo que me quiero dar a entender es que son muy pocas las personas que son diagnosticadas con depresión. O sea, piensan que las personas, o sea, están en un estado de ánimo, no hay una buena, no hay una, ¿cómo decirle? ¿Apatía? Una atención integral, no una atención integral, lo que tendría que ver médicos, psiquiátricas, psicólogos, nutriólogos para las enfermedades, es un ideal médico que realmente lo tendríamos que tener muy en cuenta. O sea, solo se está teniendo la enfermedad del Parkinson, sus síntomas motores, pero como tal a veces se desatienden sus síntomas psicológicos o estados anímicos emocionales. Pero sí, normalmente las personas que tienen esta enfermedad, no solamente por el desequilibrio neurológico, sino por esta situación difícil que está pasando en la vida, pues son pueden ser diagnosticadas con depresión. Y hablando de esta situación de los cuidadores, cuidar a una persona con Parkinson implica una carga emocional profunda y cambiante, ya que los síntomas del paciente son fluctuantes y progresivos. Se estima más o menos que un 85% de los cuidadores sufren estrés emocional y un 72% padece una fatiga crónica. Hay un fenómeno que se llama falta de compasión, fatiga de compasión, perdón, que es un estado de agotamiento físico y mental derivado de cuidar continuamente a otros sin tiempo para la propia recuperación. Entonces los cuidadores también con esta carga emocional y cognitiva, aparte de los gastos económicos, pues es una enfermedad que se debe, que es muy costosa, tiene altos costos tanto emocionales como económicos. Entonces esta situación pues es una parte que también a la familia desde el punto de vista psicológico se le debe de atender, psicoeducar, cuáles son las etapas del Parkinson, cuáles son esos problemas o cuáles son algunas de sus alteraciones, algunas de sus consecuencias, precisamente para aligerar esta carga. Ellos también necesitan un descargue emocional porque una persona, yo me voy a poner como, por ejemplo, una situación de mi abuelo tuvo Parkinson, ya era una persona ya de edad de 70 años más o menos, que trabajaba de chofer, y bueno, esta persona ya adulta, pues quería seguir laborando, y se laborando y laborando, o sea, su vida fue trabajar, pero no podía manejar, siempre que salía terminaba chocando, ¿no? Entonces la situación es que él se sentía muy frustrado entre esta situación y la verdad no se empatizaba, no se empatizaba con él, sino se le regañaba, ¿por qué te sales y toda esta situación? Entonces, o sea, este fenómeno de la fatiga de compasión, o sea, es como un burnout en el trabajo, o sea, es una fatiga, o sea, que el trabajo del cuidador lo padece, o sea, no es que no quieran a la persona como tal, no es que no se le estime, sino, o sea, es tanta la sobrecarga emocional de estar cuidando a una persona enferma que, pues, por decirlo de alguna manera, se va reduciendo la capacidad de empatizar hacia la otra persona. Entonces, estas son áreas que se deben de cuidar bastante y concientizar en estos días, bastante en este día o en el día de ayer más que nada, para empatizar con los familiares de que sufren los pacientes y también los familiares que sufren con estos, no que sufren, sino que tienen que cuidar a estas personas, ¿no? Porque es una situación muy difícil para ellos también. Vale. Muchas gracias, Alonso, por compartirnos esa anécdota. Igual, añadiendo algo que lo que acabas de mencionar, es que usualmente cuando nosotros convivimos con personas con este tipo de diagnóstico y presentan algún tipo de tristeza constante, es normal que esta fatiga sea más duradera o que se vaya desarrollando a más temprana edad. ¿Esto qué quiere decir? La persona desarrolla, como estaba mencionando Alonso, un autoconcepto pobre de sí mismo o esta parte de una desmotivación. Vamos a decirle principalmente de una desmotivación, ya que se lleva a cabo una pérdida de las actividades diarias que realizaba con frecuencia, sus tareas cotidianas, lo que hacía en su día a día. Y esto usualmente ocasiona a que haga comentarios como no sirvo para nada, no tengo nada que perder o no sé qué hacer en estas situaciones. Usualmente estos comentarios se ven reflejados en el cuidador
esta tristeza termina siendo algo que se comparte y termina ocasionando que este proceso o este acompañamiento sea algo más complicado, debido a que esta fatiga está presente porque la persona que usualmente lo cuida es alguien cercano, es un familiar, no es un cuidador. Entonces no existe de este modo una desconexión, sino todo lo contrario, existe una conexión, lo cual ocasiona que este cuidado que se le ofrece a la persona termina siendo algo que causa complicaciones, que termina desarrollando esta parte de estrés, la fatiga del cuidador, como estaba mencionando Alonso. De igual manera, se debe tener en cuenta que en ocasiones, ya llegando a fases tardías del Parkinson, es que esta enfermedad puede complicarse un poco más. Esto lo refiero principalmente por los déficits cognitivos que se llegan a presentar, la pérdida de memoria y en casos que se presentan alucinaciones o un estado de psicosis, principalmente por la afectación de esta área del cerebro. Esto, cabe destacar, se lleva principalmente en afectaciones tardías. No es algo que se presente en los primeros momentos de la enfermedad, ya que, como les estaba comentando hace un momento, en las primeras fases o en algunas señales se presentan estos signos de hiposmia o anosmia, que como les comentaba es la pérdida leve o total del olfato, acompañadas de esta depresión o incluso esta ansiedad. Y como bien mencionaba Alonso, la ansiedad se ve reflejada principalmente a estos pensamientos de, ¿qué es lo que dirán? Ellos ya me regañaron por hacer estas cosas. Por lo cual es usual que se desarrollen trastornos de pánico o fobia social. Es por eso que, bueno, a continuación del día de ayer buscamos realizar esta plática, la cual habla principalmente acerca de estos rasgos de la enfermedad, así como las señales de ansiedad que se presentan en estas personas. Bueno, las señales de ansiedad, básicamente, o sea, son producidas por la incapacidad, o sea, ya lo estábamos viendo hace unos momentos, el desequilibrio neuroquímico como la pérdida de secreción de serotonina o dopamina pueden producir trastornos de ansiedad, pero más que nada, o sea, la incapacidad del individuo que siente por esta pérdida de habilidades que le fueron esenciales en la vida para poder sobrevivir, para poder mantenerse, pues son los que van a estar provocando estos estados de cambio, estos estados del cambio de ánimo, estos estados de ánimo, perdón. Entonces, una de las consecuencias, y no es que sea mortal la enfermedad del Parkinson, pero sí tiene consecuencias, cambiando un poco de tema. El Parkinson en sí mismo no es una enfermedad mortal, pero sus complicaciones pueden ser graves y reducir la esperanza de vida. Con el tratamiento adecuado, muchas personas viven entre 10 y 20 años tras el diagnóstico, manteniendo una vida productiva. Pero las principales causas de fallecimiento con las personas que eh, tienen este mal de Parkinson, por ejemplo, un ejemplo sería la neumonía por aspiración, que es la dificultad para tragar. Puede hacerse, o sea, como recomendación, puede hacerse alimentos o líquidos que pasen a los pulmones causando infecciones graves. Caídas y fracturas por la pérdida del movimiento y la rigidez, esa es una causa, o una de las principales causas de muerte de las personas que tienen esta enfermedad de Parkinson. Los problemas de equilibrio aumentan el riesgo de caídas que pueden derivar en complicaciones quirúrgicas e inmovilidad prolongada, enfermedades cardiovasculares, que es común que existan problemas cardíacos, especialmente en personas con edad avanzada, y aunque es poco común, se estima que alrededor del 14% de los pacientes mueren de forma repentina e inesperada. Entonces, la enfermedad del Parkinson, aparte de tener obviamente alteraciones físicas y biológicas que pueden acarrear una muerte prematura, cabe mencionar que los problemas psicológicos también son bastante importantes porque terminan afectando la calidad de vida del paciente.
Entonces también esta situación de ser sabedor o conocedor, de ser portador de una enfermedad neurodegenerativa que a través del tiempo va a ir empeorando, pues obviamente va a producir bastante ansiedad. Entonces yo creo que un tratamiento integral, como ya reitero, es importantísimo en el tratamiento de estas personas. Axel, ¿alguna pregunta o comentario de mis compañeros que tengan alguna duda, un comentario hasta ahora? Tenía el micrófono apagado. Edith, Paula, Daniela, ¿alguna pregunta que tengan hasta el momento? ¿Algo que no les haya quedado claro? Bueno, para contribuirles un poquito más en relación a la pregunta que hacían hace rato, pues si bien no hay estudios que desarrollan el cómo ni el por qué el Parkinson se desarrolla más en hombres que en mujeres, sí hay varias causas comunes que lo atribuyen a esto. Por ejemplo, algunos sugieren que el estrógeno tiene una especie de protección en las mujeres que puede inhibir el desarrollo del Parkinson, además de que otras causas genéticas son las que se le atribuyen al cromosoma X, además de causas ambientales. Por ejemplo, los hombres están más cerca que las mujeres a sustancias nocivas, por ejemplo, a los plaguicidas o a lesiones craneoencefálicas que puedan ser atribuidas al desarrollo del Parkinson. Nada más hasta ahí se queda mi comentario. Vale, muchas gracias, Antonio. Pues bien, si no existe alguna duda, me gustaría comentar que en ocasiones, bueno, ya que nos hicimos esta pregunta de, ok, ya conocemos que los cuidadores se ven mayormente afectados, al igual que las personas que cuentan con esta enfermedad. Pero ¿cuál es la manera en la cual se trabaja con ellos? Como bien estaba compartiendo el psicólogo Alonso, se debe de llevar un tratamiento integral tanto con la persona como con sus cuidadores, principalmente promoviendo esta parte de un compromiso tanto para el cuidado, pero el cuidado no solo se queda hacia la persona, sino también con nosotros. Como les estaba comentando, de acuerdo a estudios, se estima que se presenta en su mayor parte del día que, es, que estamos con la persona a la cual debemos de cuidar con este diagnóstico. Esto ocasionando que dejemos de lado esta parte de nuestro propio cuidado, de estas actividades que disfrutamos, de esta vida social contamos o incluso dejamos de hacer alguna de las tareas que se encuentran dentro del hogar. Sin embargo, se reconoce que es algo pues bastante complicado en ocasiones, ya que la persona que se encuentra cuidando a la persona, a una persona con este diagnóstico, pues no tiene algún familiar, no tiene algún otro de apoyo. Sin embargo, justo se promueve la búsqueda de una persona que nos ayude con este cuidado con la persona y que no solo sea una carga de uno, sino sea una carga compartida con alguna otra persona relacionada, relacionada a la persona que tiene un diagnóstico de Parkinson. De igual manera, cabe destacar que las personas con enfermedad de Parkinson, si bien cuentan con estos rasgos de depresión, tanto la apatía, la tristeza constante, los comentarios de minusvalía, no presentan algún pensamiento y deseo. Esto, si acaso, se presenta solo en casos muy específicos. Sin embargo, esto no quiere decir que los pensamientos de no se encuentren ahí. Va a ser algo multifactorial. En ocasiones es el desarrollo de estos pensamientos se van relacionados por factores culturales, factores de la vida de la persona, sus pensamientos, sus creencias, los cuales vayan a predisponer esta, perdón, esta ideación, al igual que
pues los signos o síntomas de la depresión. Alonso, ¿algo que quieras añadir? Sí, claro. Hay algunas curiosidades dentro o síntomas invisibles previos a la enfermedad del Parkinson. Ya había mencionado mi compañero, el psicólogo Uriel, que es la pérdida del olfato. Hasta tener el 90% de los pacientes pierden la capacidad de oler años antes del diagnóstico motor. La micrografia, que es la escritura, se vuelve notablemente más pequeña y apretada. Trastornos del sueño, que actúan, bueno, las personas cuando están dormidas suelen gritar o dar patadas mientras se duerme, que es un indicador temprano común. Hay una situación que es bastante curiosa, bueno, que es que algunos tratamientos que aumentan los niveles de dopamina pueden disparar el talento artístico. Pacientes que nunca habían mostrado interés por el arte han comenzado a pintar, esculpir, escribir poesía de forma prolífica tras iniciar su medicación. Hay algunos, no recuerdo ahorita, se me fue, ahorita les doy el dato curioso de una persona que se solía autorretratarse, tenía una enfermedad neurodegenerativa, pero no tenía nada que ver con el Parkinson, más bien era amnesia. Pero las personas a través de este tratamiento de la dopamina tienden a ocuparse de actividades, aparte de pasar el tiempo de ocio, de actividades artísticas. Y bueno, el símbolo mundial de la enfermedad es el tulipán rojo. Un horticultor holandés que padecía Parkinson, quien nombró esta variedad, pues fue quien le dio este símbolo ¿cómo se llama? Se reconoce el símbolo del Parkinson como un tulipán, como un símbolo donde se reconoce la enfermedad, pues ya mundialmente reconocida. Entonces fue este agricultor holandés. El nombre, la verdad, no lo puedo pronunciar. Es bastante complicado, lamento decir, pero es una persona, fue un granjero, se dedicaba a las plantas, a las flores, fue quien le dio este símbolo este símbolo de Parkinson, que fue el tulipán. ¿Algo más que quieras comentar, Axel? Bueno, como les estaba comentando hace un momento, se busca un tratamiento hacia las personas en un primer momento a partir de la administración de este neurotransmisor dopamina. Sin embargo, lo que se ha hallado es que en ocasiones que se llega a dar este tipo de tratamiento, es que en ocasiones llega a ocasionar dificultades para el control de los impulsos, cosa que estaba comentando en el inicio. Este trastorno del control impulsivo o esta impulsividad que presenta la persona se ve principalmente a los niveles de reforzamiento que le causan algunas conductas. Sin embargo, cabe destacar que estas conductas que realiza la persona no se clarifica del todo si vayan a ser algo que lo ponga en riesgo o no. Sin embargo, menciona esta palabra como trastorno, en este caso como algo negativo, tristemente, ya que este tipo de conductas de impulsividad pueden ocasionar que la persona en su impulso de producir esta satisfacción, esta reducción de la ansiedad, pues conducirla al riesgo. Es decir, estas conductas usualmente puede ser comprar ropa en exceso, o bien, disculpen, comprar ropa en exceso, o bien conducir a alta velocidad, o bien la administración, pues, de, de diferentes productos, el consumo de sustancias, perdón, administración de productos, consumo de sustancias, sexo sin protección, son conductas que la persona empieza a hacer debido a saciar esos niveles de ansiedad. Sin embargo, se buscan tratamientos alternativos en los cuales se trate principalmente pues esta ausencia de dopamina. En este caso, a partir de neurolépticos, o igual como lo estaba comentando y me equivoqué en el dato hace un momento, en los reportadores de serotonina. ¿De acuerdo? Sin embargo, igual es
cada caso individual de persona, por lo que cada una de las fases de alguno de los deterioros que presenta la persona, tanto conductuales como emocionales, para su tratamiento integral. Es por eso muy importante tener en cuenta, pues, algunos signos que vaya a presentar la persona en estas primeras fases y reconocer cuáles son las causas por las cuales se desarrolla la enfermedad. Es por eso que el día de hoy les compartimos principalmente cuáles son los síntomas, cuál es la sintomatología, cuáles son algunos signos de alerta y cuáles son estas afectaciones que tiene la persona, tanto las afectaciones a niveles socioemocionales como las afectaciones que tiene el cuidador durante su transcurso. Bien, me gustaría saber si Alonso tiene algún comentario, algo para hacer algo, o si alguno de ustedes igual tiene un comentario acerca de lo que vimos el día de hoy, pues nosotros encantados de escucharlos, o incluso alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, estamos aquí para escucharlos y responderles. Ok. Empezamos. Ok, ya como comentario final, algunos de los factores de riesgo del Parkinson, pues es una enfermedad multifactorial, lo que significa que surge por una combinación de factores genéticos, ambientales y del estilo de vida. Algunos factores biológicos inevitables son la edad, que se diagnostica alrededor de los 60 años, la genética, tener un familiar de primer grado, padre o hermano con la enfermedad duplica el riesgo de padecer esta enfermedad. Hay factores ambientales y exposiciones como toxinas y pesticidas, la exposición a metales pesados o traumatismos craneales pueden ser también factores de riesgo que pueden influir en el desarrollo de la enfermedad del Parkinson. Y pues el estilo de vida y de salud, por ejemplo, personas que tienen diabetes tipo 2, estudios recientes han sugerido que las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar Parkinson. Contaminación, vivir en zonas con alta contaminación atmosférica o cerca de complejos industriales se asocia con una mayor incidencia. Y en la alimentación, un alto consumo de productos lácteos se ha señalado en algunos estudios como un posible factor de riesgo, aunque la evidencia no es definitiva. Son estudios que se han estado llevando a cabo. Y pues algunos factores curiosos de efecto inverso, existen hábitos que sorprendentemente se han asociado estadísticamente con un menor riesgo. Factores protectores, aunque los médicos no recomiendan iniciarlo debido a sus peligrosos para la salud. El consumo de cafeína, el café y el té negro parecen tener un efecto protector. Esto es bueno, el tabaquismo estadísticamente los fumadores desarrollan menos Parkinson, aunque el tabaco causa daños mucho más graves, entre otros. Bueno, estos temas son discutibles básicamente, o sea, no es que sea algo verdadero. Se ha observado que los consumidores de café, tabaco y té, pues desarrollan menos probabilidades de desarrollar la enfermedad del Parkinson, pero los estudios no han sido contundentes, nada más es un dato que se observó durante los años de estudio. ¿Algún comentario o pregunta que tengan los compañeros? ¿Un comentario final así? Como estaba comentando, bueno, más bien esto, no debe que lo anuncio. El día de ayer se conmemoró pues el Día Nacional del Parkinson, el cual tiene como objetivo principalmente informar acerca de la enfermedad, esto con el propósito para reducir el estigma y favorecer el conocimiento y el apoyo que se le puede ofrecer a las personas que cuentan con este diagnóstico. De este modo, pues les agradezco mucho su presencia, nos hayan escuchado, incluso que nos hayan realizado un par de preguntas, ya que esto nos ayuda justamente a cumplir con el objetivo de este día, que en este caso es informar y reducir el estigma que puede existir en cuanto a esta enfermedad, a partir de reconocer cuáles son sus características, qué es el Parkinson, y dejar de lado que se debe, que es porque una persona actúa así porque quiere, sino que ya ahora conocemos que esto se debe a una afectación en
Los granulos basales, que se encuentran en la sustancia negra, donde se llega a ver un daño en las células y las personas no actúan de esa manera particular, sino que se da una afectación genética o incluso de varios factores, como bien estaba comentando el psicólogo Alonso, estos dentro de algunos pesticidas, de algunas sustancias, etc. Sin más que decir, les agradezco pues que hayan asistido el día de hoy. No sé si Andrade, Liliana quieran cerrar o mencionar algo más. Bueno, chicos, pues a nombre del Centro Clínico Psicofractal les agradecemos su participación y a todas las personas que estuvieron presentes, les agradecemos también de igual modo. Espero que tengan una bonita noche y hasta la próxima.